Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. El cáncer de boca es una neoplasia maligna que se deriva de las células superficiales del epitelio que recubre la mayor parte de la cavidad bucal. No es el único, se pueden presentar obviamente otros cánceres, pero es el más frecuente. Dependiendo del sitio donde se localiza y del origen, es que se le puede dar la connotación o un nombre diferente. Pero en sí el cáncer de boca que más comúnmente observamos se llama carcinoma de células escamosas de la cavidad bucal. Bueno, el perfil demográfico de los pacientes anteriormente era bien conocido, era un paciente pues obviamente entre las quinta, sexta, séptima década de la vida, que había fumado y que había tomado por un periodo de tiempo prolongado, 20, 30, 35 años. Entonces, estos factores, tanto el tabaco como el alcohol, causan a lo largo del tiempo una inestabilidad en los núcleos de estas células que se mutan y que al final esa mutación conlleva a que el paciente obviamente desarrollara un cáncer bucal. Pero ciertamente en las últimas décadas se prende un poco el foco rojo porque de manera alarmante vemos casos en pacientes jóvenes. Entonces, un cáncer que se desarrolla en un paciente de 18 años no tiene este comportamiento que les acabo de mencionar ahorita. No puede ser que a lo mejor el joven de 18 años empezó a tomar a los 5 años. Entonces, como tal, la fisiopatología de cómo se desarrolla ese cáncer tendría que ser completamente diferente. Entonces, hay numerosos estudios de investigación en donde se está correlacionando cuáles son los factores etiológicos que desarrollan cáncer en pacientes jóvenes. Y por poner un ejemplo dentro de los mismos, es que los jóvenes estas relaciones orogenitales y no tanto que a lo mejor puedan tener a lo mejor una pareja estable, sino también el que el paciente tenga diferentes contactos sexuales, es decir, que no esté nada más con una sola pareja estable, sino que tenga numerosas parejas o que tenga cierta promiscuidad, le confiere que entonces se puede estar infectando, por ejemplo, por el virus de papiloma humano, que ya sabemos que el virus de papiloma humano afecta el cérvix uterino y que en las mujeres causa cáncer de cérvix. Pues bueno, al final también en la cavidad oral, que es un epitelio, una vez que llega y se inocula por esta relación orogenital, causa una infección a nivel de los tejidos orales, y si el paciente se está reinfectando constantemente y si aparte tiene otros factores que van haciendo como sinergia, que van obviamente aumentando más el riesgo, llega un momento en el que este virus de papiloma humano puede causar cáncer de boca en pacientes jóvenes. Se tiene bien claro que hay dos tipos virales que son los más vamos a decir, más malos en la cavidad bucal, que en este caso son los subtipos virales 16 y 18. El 16 en la cavidad oral y el 18 en la faringe. Y estos virus de papiloma humano forman parte de los alfa papilomavirus, que son virus altamente oncogénicos. Y así como esto de los virus que les acabo de comentar ahorita, también está relacionado las disbiosis bucales, es decir, que exista un desequilibrio entre los microorganismos de la cavidad oral y de la faringe, entre la flora buena y la flora mala, que siempre debería de haber como un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio o cuando existe esta disbiosis, se puede presentar también un cáncer bucal. Y recientemente hay pues una teoría de las células troncales cancerosas o células madre cancerosas, que todos tenemos células madre en toda la economía de nuestro organismo, que permiten diferenciarse en muchos tejidos, pero que lamentablemente se mutan y esas células madre, en lugar de que formen un tejido bonito, que se diferencie bien, pues están mutadas y entonces forman neoplasias o forman tumores malignos. Sí, es bien importante esta pregunta porque hay lesiones que le anteceden al cáncer, es decir, hay lesiones premalignas. Las lesiones premalignas en cavidad bucal están caracterizadas porque el paciente puede presentar una mácula o una mancha de color rojo muy, muy intenso, sobre todo en los bordes laterales de la lengua, una mácula o una mancha de color blanco. O también existe la mezcla de, vamos a decirlo así, o la interacción de ambas lesiones, es decir, que exista una manchita o una mácula tanto de color rojo como de color blanco, todavía es mucho más delicado porque estas lesiones que se llaman eritroleucoplasias sí avanzan a cáncer bucal en un tiempo corto. Entonces, lo ideal es que el paciente hiciera una autoexploración, así como a veces hacemos nuestro aseo bucal, que vertiera su labio inferior, el labio superior
que sacara la lengua con una gasita y que se observara los bordes laterales de la lengua, la parte superior de la lengua que se llama dorso, o el vientre, que es la parte inferior, en búsqueda de a lo mejor úlceras que no cicatrizan en un periodo de 17 días, 20 días, lesiones, como les acabo de mencionar ahorita, blancas o rojas, que si yo les paso la gasita o si yo paso mi cepillo, no se desprenden. Lesiones que están induradas, son lesiones que inmediatamente el paciente tendría que asistir a asistencia, valga la redundancia, odontológica. En este caso, valdría mucho la pena que fuera con un patólogo bucal para que se le pueda dar un diagnóstico preciso, porque en muchas de las ocasiones necesitamos tomar una pequeña muestra. Entonces, estas son lesiones premalignas, pero el cáncer bucal como tal se establece con mayor frecuencia en los bordes laterales de la lengua. Es una lesión que empieza a hacer una neoplasia, un aumento de volumen, que a veces tiene una úlcera central que está necrótica. Lamentablemente el cáncer en todas las presentaciones no duele, no tiene dolor, no tiene sintomatología. El paciente ya acude al médico o al hospital de tercer nivel o a cancerología cuando ya trae una bola de este tamaño. Entonces es importante que cualquier lesión que dure más de 15 días sea valorada por un experto. Sí, por supuesto, la prevención, yo creo que en un país como el nuestro, que es muy rico en cultura, en todo, y en nuestros valores como mexicanos, pero debemos de apostar a la prevención, porque ciertamente tenemos un sistema de salud todavía, pues limitado. Entonces, en lugar de ir hacia la corrección, a quitar, lenguas, a quitar mandíbulas, lo ideal sería, pues, apostarle a la prevención. Entonces, la prevención se debe de hacer, obviamente con la asistencia al odontólogo general, pero si estamos detectando una lesión, pues lo ideal sería que acudieran con un patólogo bucal. Nosotros respetamos mucho a nuestros colegas odontólogos generales, pero bueno, a veces por alguna situación ellos no logran identificar la lesión, y lo ideal, bueno, pues sería hacerlo en una consulta especializada. Y podemos hacer nosotros tenemos una campaña de detección temprana de cáncer bucal en la institución en donde yo trabajo, en donde hacemos un tamizaje, vamos a decir un screening. A los pacientes les abrimos la boca, les hacemos una inspección de patología bucal, palpamos también un poco aquí la región submandibular, el cuello, en búsqueda de algunos nódulos, de algunos ganglios que pudieran estar inflamados, y hacemos una correlación de todo lo que buscamos y algunas lesiones clínicas, y eso nos puede predecir si el paciente tiene alguna lesión que apenas está en el precáncer o si ya es una lesión que tiene una sospecha franca de malignidad. Entonces, esas serían como las estrategias: la prevención, la auscultación, la revisión. Los pacientes que fuman y que toman son pacientes que tienen algo que se llaman leucoplasias y que los estamos siguiendo constantemente y que vamos tratando de reforzar un poquito que dejen ese hábito. A veces es ciertamente súper complejo de que si el paciente fuma 16 cigarros al día, yo de un día para otro le digo, no, pues, deje el cigarro ya por completo. O sea, no es concebible y no lo va a hacer, o sea, no lo va a lograr así. Entonces, vamos haciendo una disminución gradual del tabaco, vamos dejando también algunos parches de nicotina para que, si ya se tiene una dependencia sistémica, su organismo, de que la nicotina tiene que andar circulando en su torrente sanguíneo, vaya disminuyendo con estos parches hasta que el paciente se fume 10 y luego se fume 8 y luego se fume 4, hasta que vaya dejando por completo el hábito. Pero entonces, quitar los hábitos tanto tabáquicos como enólicos, es decir, de tomar alcohol, van a reducir en gran medida a lo mejor una lesión que apenas está en precáncer bucal y se puede detener ahí. También el uso de algunas técnicas para sexo seguro, en relación a que a lo mejor los jóvenes no estén teniendo muchas relaciones orogenitales con muchos individuos, con muchas parejas que sean promiscuos, porque se estarán obviamente arriesgando demasiado a estarse coinfectando constantemente por diferentes subtipos virales de VPH. También ahí está encaminado un poco la promoción a la salud sexual y de las relaciones orogenitales, tener un buen hábito de limpieza de la cavidad oral, y bueno, quitando todos estos factores que les menciono, teniendo una dieta adecuada, obviamente haciendo ejercicio, en fin, teniendo todo lo saludable que ya conocemos, vamos reduciendo en una medida importante el que el paciente tenga factores que todavía predispongan más para que se desarrolle el cáncer, y vamos quitando cada vez más. Pero por el contrario, si a lo mejor lejos de quitarlos, vamos aumentando, el paciente fuma, el paciente toma, el paciente tiene relaciones orogenitales con diferentes parejas, entonces vamos acumulando una serie de factores que no le favorecen al paciente y que al final lo llevarán obviamente a desarrollar un cáncer bucal.
Bueno, pues las implicaciones son en muchas esferas, o sea, desde lo personal, cuando a un paciente se le tiene que decir que tiene una lesión maligna, por supuesto que altera por completo la esfera personal, profesional, de individuo como tal. Y entonces esto tendría que estarse detectando en estadios tempranos, porque cuando se detecta en estadios avanzados, al paciente se le tiene que hacer una cirugía, un tratamiento oncológico que es muy invasivo. Como les comento, a veces los cirujanos tienen que quitar prácticamente la mitad de la lengua, como se llama hemiglosectomía, o quitar la lengua completa, hacer una mutilación de una parte de la cavidad oral, y eso le va a conferir al paciente que tenga una pobre calidad de vida, porque ya no se va a poder alimentar de una manera correcta, ya no va a poder deglutir, es decir, tragar los alimentos de una forma correcta, ya no va a poder hablar. Entonces empieza a tener una gran cantidad de limitaciones el paciente, que van a demeritar en una importante medida su calidad de vida. Y también, obviamente, tal vez lo más triste es el pronóstico de vida. Muchos pacientes no llegan ni a los 5 años de vida porque el diagnóstico fue tardío, porque el diagnóstico no se hizo de manera oportuna. Y entonces esta implicación no nada más tiene todos esos aspectos personales en el paciente, sino que también le pega de una manera directa, digamos, al sistema de salud, porque los tratamientos oncológicos son altamente caros, y en algunas ocasiones no se le puede brindar al paciente por parte de la derechohabiencia social que tiene. No podemos inclusive pensar en que el paciente se pudiera atender de manera particular, porque son tantos los procedimientos que se tienen que hacer que el paciente pues realmente se queda pues sin ningún recurso económico, porque no lo puede sustentar, y esto casi siempre se hace de manera institucional. El odontólogo tiene un papel preponderante en la identificación de lesiones tempranas. Por ahí yo les comento a los alumnos a los que les doy clase en la universidad que realmente no es un reto diagnóstico cuando vemos un paciente con una bola de este tamaño, o sea, con un aumento de volumen, con una neoplasia enorme, porque sin demeritar, cualquier persona que no tenga ninguna instrucción médica y que lo vea, va a decir, hijo, ese señor tiene un tumor ahí en la boca, simplemente por el aspecto clínico. Entonces, yo creo que el reto mayor es cuando uno le abre la boca al paciente, tratar de identificar lesiones que son muy incipientes, que son muy pequeñas. Ese es el reto diagnóstico. Y que si el paciente ya tiene con ellas 15, 20 días y no mejoran, sino que al contrario van evolucionando o van creciendo en tamaño, van cambiando, lo ideal sería hacer una biopsia incisional, que es tomar una parte del tejido de esa lesión para tratar de identificar pues qué células están ahí, si se trata de células malignas o no. Y si se hace el diagnóstico, bueno, pues darle obviamente un mejor pronóstico al paciente, un tratamiento mucho más conservador, sin que vayan a mutilar tanto ahí su cavidad bucal, y que el paciente pueda tener una expectativa de vida pues más allá de 10 años, y que viva tranquilo y que viva feliz sin tantas limitaciones que deje ese tratamiento oncológico. Entonces, el odontólogo tendría que estarse capacitando constantemente en la inspección bucal, pero en la inspección oncológica bucal de patología oral, para buscar estas lesiones no nada más en los dientes, sino en todos los tejidos blandos, en la encía, en los bordes laterales de la lengua, en el dorso, en el piso de boca, en el paladar, en la orofaringe. Está revisando prácticamente toda la cavidad bucal cuando ve al paciente, y no limitarse nada más a los órganos dentales, y también hacer una exploración extraoral en búsqueda de a lo mejor de algunos ganglios, como yo les comentaba, en la región submandibular, en cuellos, supraclaviculares, para tratar de identificar si hay una lesión y aparte hay un ganglio, pues todavía llama más la atención, y habría que hacer pues una valoración más exhaustiva y algunos estudios, algunos exámenes auxiliares. Bueno, pues nada, agradecerles mucho el espacio. Como le comento, yo soy una institución de salud, de educación pública. También tengo mi consulta privada, pero tenemos una campaña permanente de detección temprana de cáncer bucal, y esto es con la finalidad de detectar casos de manera incipiente, cuando apenas van haciendo los primeros cambios, iniciando con este cáncer bucal, para darle todos los beneficios que ya les comenté a los pacientes, pero también para tener un registro nacional de cómo se está presentando el cáncer, cuáles son los casos, en qué edad, cuáles son los posibles factores de riesgo que desencadenaron ese cáncer, para todavía sumar más datos a la investigación actual en cáncer bucal, y que se le pueda ofrecer todavía más herramientas a los clínicos, a los oncólogos médicos y quirúrgicos,
para que traten de una mejor manera al paciente y que los pacientes logren superar la enfermedad, logren pues obviamente resolver el problema del cáncer, se mantengan en una fase estable y que no desarrollen o que no venga una reincidencia en ese cáncer que a lo mejor se les erradica con una cirugía, con tratamiento de quimioterapia o de braquiterapia. Y estamos constantemente en esa campaña de detección temprana de cáncer, que se pudieran acercar los que a lo mejor tengan alguna duda en relación a su boca y con todo gusto, bueno, pues los podemos ayudar y a los colegas también los podemos asesorar. Tenemos un programa en donde ellos nos pueden enviar una foto ahora con estos celulares que son ya de tantos megapíxeles, le toman la foto a su paciente, si a lo mejor no saben de qué se trata, nos la pueden enviar también a nosotros, les damos una orientación de qué es lo que puede ser a manera de una interconsulta y bueno, pues también tratar como de abrir estas redes para que si yo no sé de lo que se trata, pues a lo mejor alguien me pueda orientar un poquito, me diga y a la vez podamos canalizar de una manera correcta al paciente.